por si acaso. Y ahí estoy grabando en las dos. Ya, bacán. Muchas gracias por recordarme. Entonces, ustedes habían visto lo que era una variable aleatoria. Entonces, básicamente, ustedes tenían una variable aleatoria X. Esta variable aleatoria X tenía una densidad, ¿ya? Que es básicamente la probabilidad asociada a cada elemento que va a tomar esta variable X. Entonces, por ejemplo, en el caso discreto, nosotros decíamos como probabilidad de X igual a un K, y esto da una fórmula, ¿ya? Y a esto le decíamos, le podíamos decir como distribución o densidad. En realidad da lo mismo en el caso discreto, ¿ya? Pero nos vamos a quedar con densidad. Y en más, yo le voy a decir como en algunos libros sale como densidad puntual. ¿Por qué puntual? Porque me estoy refiriendo a la igualdad de un elemento. Por otro lado, en el caso continuo, no tiene sentido analizar la probabilidad evaluada en un solo punto, ¿ya? Sí, acabamos de comenzar, son las 4:17. Sí, estoy en el resumen. Recién comenzamos. Ya. Por otro lado, en el caso continuo, no tiene sentido ver un caso puntual, ¿ya? Porque si vemos los casos favorables versus los casos totales estamos hablando de un conjunto infinito no numerable. Entonces, si vemos un punto versus un conjunto infinito no numerable, o numerable, da lo mismo, no numerable si es continuo, va a quedar siempre algo del estilo como una cantidad finita dividido en una cantidad infinita, y eso siempre va a dar cero. Entonces, acá se pierde la noción de densidad puntual, como en este caso de igualdad. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer para analizar probabilidades es empezar a introducir algo que se llama función de distribución acumulada, ¿ya? Una función de distribución acumulada es lo siguiente. Es la integral de menos infinito hasta a, por eso acumulada, como todos los que hayan desde antes hacia a, de una función f chiquitita que aquí yo voy a integrar, ¿ya? Esto es una consideración para por qué en el caso continuo no vemos algo así, como eh, casos favorables dividido en casos totales. Ya, entonces, ¿qué es este f chiquitito? F chiquitito lo vamos a llamar densidad, y f grande lo vamos a llamar distribución o distribución acumulada. Ya, entonces eso es lo que habíamos visto hasta hace una semana. Ahora la profesora empezó con eh, vectores aleatorios. Ya, si se pierde, no tienen alguna duda, por favor, díganmelo. Ya, entonces, ustedes tienen ahora, por ejemplo, dos variables en juego, x e y. ¿Ya? Dos variables aleatorias. ¿Ya? Estas variables aleatorias se comportan entre sí como, bueno, dependen entre sí, pueden depender entre sí. Entonces, por ejemplo, lo que va a ocurrir es de, no sé, x puede ser tirar un dado. Me refiero al experimento porque puede ser cualquier como soporte, el que ustedes quieran, y aquí, por ejemplo, tirar una moneda. ¿Ya? Si bien pueden estar relacionados o no, bueno, dije que estaban relacionados, pero solamente en una formulita nomás. Ya pueden estar relacionados X e Y, pero uno lo puede estudiar simultáneamente. ¿Ya? ¿Para qué sirve esto? Es para considerar en un conjunto, ¿ya? En su totalidad, todas las variables que yo estoy viendo en un problema. ¿Ya? Por ejemplo, un caso práctico de por qué estamos viendo como esto junto y no por separado, en el caso de, por ejemplo, las redes neuronales. Cuando ustedes, bueno, si es que ustedes alguna vez ven una red neuronal, ¿ya? Una red neuronal lo que hace es calcular o estimar, mejor dicho, parámetros de variables aleatorias y lo ajusta de tal manera que el error de mi red neuronal sea bajo en respecto a lo que yo quiera hacer. Por ejemplo, si quiero reconocer gatitos como en imágenes, mi red neuronal va a estimar parámetros de las variables aleatorias para que el error de reconocer gatitos sea menor, cada vez menor, cada vez menor. ¿Ya? Entonces, para eso necesito ver todas las variables en juego, pero no las puedo aislar porque muchas de las variables
están como unidas, están enlazadas, ¿ya? Quizá tirar un dado y tirar una moneda, sí, se pueden separar, es bien sencillo separarlas, porque uno es tirar un dado y otro es tirar una moneda, pero quizá en virtud del valor del dado, uno pueda tirar, no sé, cuántas monedas yo quiera. Por ejemplo, si sale el valor n en un dado, voy a tirar n monedas. Entonces ahí ya se pierde un poco esa como desacoplamiento que había antes. ¿Ya? Entonces ahora nos interesa estudiar varias variables aleatorias en su conjunto. ¿Ya? A esta cosa, en general, no la vamos a llamar como x, y por separado. Vamos a llamarla así. X, y, un vector aleatorio. Entonces, ya dejó de ser como una sola variable, ahora hay dos. Pueden haber tres, pueden haber n, lo que ustedes quieran. Ya puede haber infinitas. Eh, ya, entonces, cuando yo tengo dos variables aleatorias o un vector aleatorio, tengo una densidad que actúa como en la intersección de todas estas variables aleatorias. Es decir, cuando yo estoy viendo todo junto, ¿ya? Esta densidad se le conoce como densidad conjunta. Entonces, esto tiene una densidad conjunta y que actúa al igual que una densidad normal. Es decir, la densidad de este vector aleatorio, si yo la integro, me va a dar una distribución acumulada. Entonces, densidad f chiquitita y le vamos a poner así. Que cumple, que cumple todo lo de todo lo necesario para generar una distribución. ¿Dónde estoy? Para generar una distribución. Ya, ya acá. No hay duda hasta el momento, ¿cierto? Ya, bacán. Entonces, con esto vamos a hacer lo siguiente. Para recuperar la información de una variable aleatoria, en virtud de la densidad conjunta, nosotros lo que tenemos que hacer es simplemente como hacer como algo así como probabilidades totales, ¿ya? En el espacio que queremos eliminar. Por ejemplo, si yo quiero saber cuánto vale la densidad en X, ¿ya? O la distribución en X, ¿ya? Ahí me basta con integrar mi densidad conjunta en todo el soporte de Y. Como estamos viendo variables continuas, en general esto va a ser de menos infinito a infinito. Y los límites de integración se van a ver ajustados dependiendo en el dominio de mi función f, ¿ya? En el dominio de I más que nada, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver a medida que vayamos haciendo problemas, ¿ya? Entonces, por otro lado, también puedo hacer la densidad de I. Esto es de menos infinito a infinito de f de x, y de x, ¿ya? Básicamente es, si quiero quitar una letra, tengo que integrar en todo su dominio o en todo su soporte, ¿ya? Si bien nosotros dijimos casos para funciones continuas o variables aleatorias continuas, también lo podemos hacer en el caso de una distribución discreta. Por ejemplo, tengo lo siguiente. En el caso de una distribución discreta, uno no va a hablar de densidad como f chiquitita x, y. Uno va a hablar directamente como en la densidad puntual que habíamos dicho antes, ¿ya? Porque eso me identifica en virtud de qué valor viene la probabilidad asociada a ese valor. Entonces, por ejemplo, en el caso discreto, vendría siendo lo siguiente. Voy a tener una densidad conjunta que va a ser así. Probabilidad de x igual a x chiquitito, coma, y igual a y chiquitito. ¿Qué significa la coma dentro de una probabilidad? Es básicamente una intersección. ¿Ya? Una coma es lo mismo que una intersección, solamente de que en general vamos a tener muchas variables hacia el lado, entonces poner a cada rato el símbolo de intersección va a ser molesto. ¿Ya? Por lo tanto, esto de aquí es una intersección. Ahí está. Eso. Ahora, ¿cómo por ejemplo yo puedo recuperar mi distribución puntual o mi densidad
de X, yo tengo que hacer la sumatoria de mi densidad conjunta sobre todos los valores del soporte de Y. ¿Ya? En general esto puede ser como... no, malo. Ahí nomás, ¿ya? Eso. ¿Dudas? Ya, bacán. ¿Para qué nos sirve la densidad conjunta? ¿Ya? La densidad conjunta nos sirve para plantear problemas que involucran alguna fórmula asociada a un vector aleatorio. ¿Qué significa esto? Vamos a agregar una hoja más. Le voy a poner resumen 2. Ya. Por ejemplo, ustedes están en el caso de la siguiente probabilidad. ¿Ya? Con X continuas. Ya. Cuando ustedes tienen este caso, ¿ya? Esto es un caso de, bueno, de partida tengo que identificar qué densidad ocupar. ¿Ocupo la de X, ocupo la de Y, ocupo la conjunta o creo una nueva densidad en base a elaborar una nueva variable aleatoria Z igual a X más 2Y? Bueno, hay muchas opciones. De partida uno puede calcular la densidad de Z y después atacar el problema, o también uno puede decir lo siguiente. Esta cosa de acá equivale, y esto es súper importante, esto da lo mismo lo que ocurre en toda la auxiliar, de hecho se pueden ir después de esto. Esto de acá representa que es una probabilidad de que mi densidad conjunta pertenece a cierto conjunto. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Es básicamente la doble integral de f de x, y, de x, y, de x de y, sobre el conjunto A. Ahora, para llevarlo de arriba hacia abajo, uno tiene que definir un buen conjunto A. El buen conjunto A es lo siguiente. Son los pares, son todos los pares ordenados x, y pertenecientes a r cuadrado, tal que, y aquí uno simplemente pone la propiedad que uno quería. Entonces en este caso es x más 2y menor o igual que 3. Entonces ahora yo tengo un conjunto en donde integrar esta densidad conjunta. ¿Ya? Y aquí, bueno, yo realmente no me acuerdo mucho de cómo integrar, pero yo sé de que esto lo enseñan en CDD. Cuando uno tiene un conjunto en donde integrar y uno tiene las desigualdades para integrar, uno ocupa Fubini. ¿Ya? Y ahora la persona que se acuerde puede ocupar Fubini. Como yo que no me acuerdo, yo simplemente ajusto los valores de las desigualdades para que me calcen las integrales. Eso es todo. Y bueno, Fubini era eso más que nada, ¿ya? Para poder separarlas, básicamente. Entonces, esto es lo que se tienen que llevar hoy día para la casa. Bueno, están en su casa. Bueno, esto es lo que se tienen que llevar hoy día así en su mente, ¿ya? De que cualquier expresión que vincule mi vector aleatorio, ¿ya? Esta puede ser llevada a una integral de mi densidad conjunta sobre un conjunto A, y ese conjunto A va a tener las propiedades que ustedes necesitan para hacer cumplir esto. ¿Ya? Eso es todo. Y bueno, eso es el resumen. ¿Ya? Esto también sirve para las sumatorias, ¿ya? Solamente que en las sumatorias quizás les salga como, en vez de iterar sobre todos los naturales, voy a iterar sobre todos los pares quizás. O iterar sobre, no sé, todos los pares, puedo iterar sobre los múltiplos de 4, no sé. ¿Ya? Ahí van a ir surgiendo nuevos conjuntos. ¿Dudas con esto? Ya, bacán. Entonces, comencemos. ¿Ya? Y ahí dice el primer problema. Sean x e y variables aleatorias tales que su densidad conjunta es tanto. ¿Ya? Entonces, empecemos. Dice de que mi densidad conjunta, es decir, la probabilidad de que x sea igual a x chiquitito, y al mismo tiempo de que y sea igual a y chiquitito, es igual a exponencial de menos 2 dividido en x factorial y menos x factorial. ¿Ya? Y me dicen de que x se mueve entre 0, 1, así, hasta el infinito,
e y se mueve entre el x, después el x más 1, así hasta infinito. ¿Ya? Básicamente, si uno ve y solamente, bueno, el menor valor de x es 0, así que eventualmente va a recorrer todos los naturales. ¿Ya? Pero si es que en algún momento alguna restricción de algún conjunto nos dice de que x parte de 5, y va a partir de 5 también. ¿Ya? Así que eso. Vamos al problema A. El problema dice, encuentra las densidades marginales de x de y. ¿Qué significa una densidad marginal? Es la densidad de la variable, por ejemplo, la densidad marginal de x es la densidad de x solita, ¿ya? Sin vincularse con la variable y, ¿ya? Entonces, en este caso, para hacer esto, yo les dije de que ustedes tenían que literal hacer como probabilidades totales o sumar todas las probabilidades a lo largo de la otra variable aleatoria. Entonces, esto me va a quedar sumatoria de la densidad conjunta. Y aquí voy a sumar a lo largo de todo el soporte, me equivoqué, de todo el soporte de i. Ya si tienen dudas, porfa, interrúmpanme. Y bueno, ahora basta con poner los límites de la sumatoria. Y parte desde x, así que tengo que ponerlo. Llega hasta infinito. ¿Cuánto vale la densidad conjunta? Es la formulita de arriba, así que lo coloco. Si de repente miro hacia abajo es porque tengo el torpedo de, de la pauta. Ya, entonces tengo esta serie y tengo que resolverla para encontrar la densidad que me pide. De partida, bueno, yo no sé si converge o no, ya, así que esto es un poco delicado, pero uno puede hacer una traslación de índice. ¿Ya? Al hacer una traslación de índice, esto me queda de la siguiente manera. Voy a trasladar en x, como es un valor finito, ustedes pueden hacerlo. ¿Ya? El infinito menos un valor finito sigue siendo infinito. Y esto queda así. Bueno, x factorial es una constante para la sumatoria, e a la menos 2 también es una constante, y ahora y menos x factorial, como yo resté acá, dentro del argumento de la sumatoria tengo que sumar, ¿ya? Recuerden esa regla como de introducción al álgebra, y esto me queda así, Oye, Marcelo, ¿sí? em, las variables aleatorias no son continuas, es que como dice densidades, porque como estamos trabajando con densidades, Ah, no, 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 es que una densidad, cuando hay una variable aleatoria, uno en general asocia una densidad a una variable aleatoria continua. ¿Ya? Pero en realidad, cuando yo hablo de densidad de una variable aleatoria, es como la distribución puntual que tiene, ¿ya? Cuando uno está viendo el caso discreto, la densidad y la distribución calzan con la igualdad. Entonces viene siendo puntual en ambos casos. Pero cuando estoy en una variable continua, una densidad puntual no tiene valor, ¿ya? Es, por ejemplo, imagínate tú vas a comprar pan y yo te pregunto cuál es la probabilidad de que tu pan pese, no, tu pan mase, no sé, pero que tenga una masa de 1 kilo, justamente 1 kilo. ¿Cuál es la probabilidad de eso? Y bueno, en realidad el soporte en donde se mueve eso son todos los reales, po, ¿cierto? O sea, bueno, todos los reales positivos, o sea, no puede masar negativo, ¿ya? Entonces, si yo te pregunto por, en particular, un punto, no tiene sentido la pregunta porque siempre va a dar cero la probabilidad, ¿ya? Entonces, por eso se introduce que en vez de estudiar directamente una distribución, ¿ya? Como un valor de probabilidad, se ve una distribución puntual o una densidad, ¿ya? Entonces, en el caso continuo, uno habla de f chiquitita, ¿ya? Y en el caso discreto, uno habla de probabilidad de x igual a x, ¿ya? Estas dos cosas son equivalentes, solamente que uno en el espacio continuo y otro en el espacio discreto. Eso. vale, vale, gracias. Y esto de aquí, ya. Y ya, de partida. Y
Bueno, yo no me acuerdo mucho si es que las constantes pueden salir de una serie o no, pero si es que esta diverge. Pero yo sí sé que uno puede mover lo que sea si es que uno sabe de que la serie converge, ¿ya? En general estas cosas no se las vamos a pedir, pero quiero que razonemos un poco. ¿Esta serie converge o no? ¿Alguien quiere aportar con eso? Ya, yo les voy a decir que, bueno, efectivamente sí debe converger. ¿Por qué? Porque al ser una densidad, a pesar de que se llama densidad conjunta, esto es una densidad, ¿ya? Si yo calculo la posibilidad de todos los casos que haya, como sumo todas las probabilidades, esto me tiene que dar uno, ¿ya? Así que independiente de lo que yo sume, cuánto sume, dentro del soporte, esto me va a dar uno como resultado, ¿ya? Así que esto a lo más da uno. Esto tiene que ser finito, porque si esto fuera infinito, esta cosa no sería densidad, ¿ya? Así que esta serie sí debe converger. Y bueno, como converge, yo voy a sacar las constantes. Ojo, esto es simplemente porque yo no sé si es que si una serie diverge, tengo la libertad de sacar las constantes o no. Al contrario, sí sé. Si es que converge, yo puedo sacar las constantes. Y me queda esto. Insisto, no se lo vamos a pedir. Esa cuestión es de diferencial y ya están en prueba, así que en realidad no tiene sentido. Ya, ahora tengo esta serie de 1 dividido en i factorial desde 0 hasta infinito. Ahora hay un hint en la pregunta que dice de que recuerde que exponencial de x es esto, ¿ya? Entonces, la serie que me quedó es básicamente la exponencial, pero evaluada en 1. Entonces, esto es exponencial de menos 2, x factorial, y esto me queda exponencial de 1. Multiplico, y esto me queda exponencial de menos 1 dividido en x factorial. ¿Ya? ¿Qué valores de x son admitidos acá? 0, 1, así hasta el infinito, que es básicamente el mismo soporte que había dicho el enunciado. ¿Dudas con esto? Ya. Sigamos, vamos a hacer lo mismo con ahora la variable i. Entonces, esto es la sumatoria en todo el soporte de x de la densidad conjunta. Reemplazo, y esto me da exponencial de menos 2, x factorial y menos x factorial. ¿Ya? Y esto va desde x igual a 0, no. Sí, desde x igual a 0 hasta infinito. Voy a copiar esto, lo voy a poner en otra hoja. Y continuamos. Ya, ahora, ¿qué puedo hacer? Bueno, esto tiene que converger, puedo sacar las constantes en este caso vendrían siendo exponencial de menos 2, y tengo esto. Ya, ¿qué puedo hacer acá? Por honor al tiempo lo voy a decir al tiro. Ya, sorry por tan poca retroalimentación de parte de ustedes que van a tener en esta auxiliar, pero quiero terminar rápido porque igual tienen que hacer la tarea. Lo que voy a hacer ahora es multiplicar arriba y abajo por x factorial. No, por i factorial. Lo siento, disculpen. ¿Por qué? Lo que yo voy a buscar ahora es formar un cociente binomial. Entonces, con esto de acá, yo puedo sacar hacia afuera las constantes. En este caso, i factorial no depende de la variable x, ¿ya? Porque no está presente, es una variable dentro de... es una constante acá. De hecho, la estoy seteando acá, como si fuera un, no sé, probabilidad de que y sea igual a 3. ¿Ya? Entonces, es un número en realidad en este momento. X es un valor que se va moviendo. Esto me va a quedar así, la serie de 0 hasta infinito, y acá me va a quedar x factorial y menos x factorial. Y esto de acá
en realidad es y sobre x. Con esto, tenemos esto y ahora alguien me puede decir, bueno, si tuviera unos coeficientes, esto se parecería mucho a el teorema del binomio de Newton. Y en realidad sí están, está un 1 imaginario que está elevado a x, y hay otro 1 que está invisible, que está, bueno, en realidad, espérense, no era hasta infinito, ¿cierto? Quiero ver algo, quiero ver algo. ¿Dónde está? Este es el resumen, el enunciado. Ya, x se mueve entre 0 e infinito, perfecto. Ya, sorry por esto. Ya, quiero que me digan lo siguiente. Esto, antes de poner estos unos, ya, quiero que me digan si tiene sentido que x llegue hasta infinito. ¿Qué va a pasar con este factorial, por ejemplo? Y en base a eso quiero que me digan hasta dónde tiene que llegar la serie. Va a Ahí. ser negativo. Ya, Puede llegar a ahí, ¿no? claro. Si x supera ahí, esto de acá se vuelve negativo y te queda un factorial de negativo que no está definido. Así que en realidad la serie no llega hasta infinito, porque todos después son cero. Todos los valores que continúan a eso son cero. ¿Hasta dónde tengo que llegar? ¿Cuál es el último valor admisible para esa resta? 0. Cero, ¿cierto? ¿Y cuándo me va a dar cero esa resta? Cuando x vale y. ¿Ya? Entonces de acá a acá, lo que hice fue, uy, ¿dónde estoy? Ahí estoy. Si x supera y, entonces y menos x es negativo. Por lo tanto, y menos x factorial no existe. ¿Ya? Eso es lo que hice. ¿Ya? Por lo tanto, la sumatoria, o sea, la serie pasó a ser sumatoria. Y ahora, esta cosa de acá, Oye, ¿sí? oye, Marcelo, ¿Mm? pero es que igual como en el enunciado el I está definido como de X en adelante, pues, ¿no? Claro, sí. Pero esto Como no que tiene... en ese sentido pues, no sería necesario. eh, o sea, claro, pero no. Aquí estamos viendo, fíjate de que cuando nosotros planteamos la densidad marginal, aquí estamos diciendo a mí solamente me importa y. Me da lo mismo lo que ocurra con x. De hecho, esto es probabilidad de y igual a cualquier cosa. Esto es un número. Ya dejó de ser como la variable que se está moviendo y. ¿Ya? Así que en este momento no podemos pensar en como el dominio de i. Estamos viendo simplemente como las cosas tal cual como están saliendo en esta fórmula. ¿Ya? Básicamente eso. Porque yo estoy como desacoplando como esto. ¿Ya? Quizá pueden resultar cosas raras, y de hecho vamos a concluir una cosa muy rara eh, ahora, pero en general cuando ustedes están viendo densidad marginal, siempre tienen que ajustarse a esta sumatoria y filo con las dependencias que ustedes crean que tienen las variables. ¿Ya? Si bien y se mueve a partir de x, bueno, en realidad x no puede valer mayor que y. Sí, eso es verdad. Entonces, una explicación de por qué la sumatoria llega hasta ahí podría ser esto, o bien podría ser lo que tú dijiste, pero eso también un poco como más al aire. Quizá, no sé si Como todos van a... que, como que entonces como que lo que sale en el enunciado es como netamente para cuando están juntas, por decirlo así. Claro, y bueno, Y ahora en este caso como lo estamos viendo aparte, entonces como que no hay que pescarlo que sí, sale de arriba. Ya sí. vale. Ahora, también tú puedes dar el argumento de que, por ejemplo, tú perfectamente puedes decir, bueno, en realidad este argumento no me gustó mucho porque depende solamente de, como del desarrollo. Yo puedo decir, como lo que tú dijiste, para que esto tenga sentido, x, bueno, y siempre es mayor que x, según enunciado. ¿Ya? Entonces, bueno, el último valor que puede tener x asociado es justamente el valor que yo le estoy dando. Uy, rayos. Voy a devolverme, sorry.
Ahí está. Ya. No. Creo que ahí estoy agarrando todo. No, maldición. Ya, filo. Ya. De nuevo, sorry, voy a rebobinar. Ya, esto es una explicación que nace a partir de simplemente resolver como la matraca, la sumatoria, etcétera, ¿ya? Pero también tú puedes decir, bueno, el último valor para que tenga sentido esta cosa de analizarlo es lo que tú dijiste, de que y siempre va a ser mayor que x, ¿ya? Esto es un número, ¿ya? Esto de aquí es un número, está fijo, ¿ya? Esto ya lo seteé y, por ejemplo, vale 5, ¿ya? Entonces uno tiene que pensar, bueno, ¿qué valores admite x ahora? Que yo dije de que y vale 5. Entonces, por ejemplo, si tú vas al enunciado, tú dices, bueno, y vale 5, ¿ya? Por lo tanto, justamente yo estoy pensando de que, bueno, por ejemplo, yo estoy parado acá, y vale 5, ¿ya? Todos los valores hacia atrás pueden ser, por ejemplo, mi x más 1, y quizá cuando llegué a valer 5 fue porque yo valgo x más 2 según este conteo, ¿ya? Entonces, en realidad lo que me está diciendo esto es de que x siempre va a ser menor que y. Entonces, todos los valores admisibles por x son todos los valores anteriores al 5. ¿Ya? Y ahí la sumatoria, efectivamente, tú podrías decir, bueno, la sumatoria tiene que llegar hasta el valor de y, si no, esta cosa explota. ¿Ya? Quizás es un poco más raro de entender, pero también sirve. Yo creo que es mucho más entendible esto. Así como, bueno, en realidad la fórmula en sí misma explota el desarrollo, así que la sumatoria tiene que quedar hasta ahí. ¿Ya? En general a mí me gusta esto mucho más porque cuando estamos analizando cosas continuas, tú en general cuando quieres integrar en varias variables, tú lo que haces es dibujar como, no sé, una cosa en 2D o en 3D, y ahí en base a las intersecciones tú ajustas qué parte de tu dibujo vas a integrar. ¿Ya? En general uno en CDD o en CA hacía eso, como dibujar y cachar, ah, ya, esto lo voy a pintar, así que aquí voy a integrar. Y en virtud solamente de las inecuaciones que hay, como en la zona donde yo voy a integrar, que vendría siendo la fórmula, yo voy a sacar cuál va a ser como al final, como mi límite de integración. Entonces, siempre háganle caso mejor al desarrollo. ¿Ya? Eso. Ya, voy a seguir. Y esto de acá, bueno, por binomio de Newton, esto es 2 elevado a i. Esto es un 1 a la x y esto es un 1 a la i menos x. Y recuerden de que esto da 1 más 1 a la i. Y acá está. Ahora una pregunta que uno puede hacerse es si estas variables son independientes o no. Ya no lo pregunta directamente la pregunta, pero hagámoslo. Para que sean independientes, tiene que suceder lo siguiente, que la probabilidad de que x sea igual a x y al mismo tiempo la probabilidad de y sea igual a y, se tienen que poder separar como en un producto de probabilidades. Y eso pasa acá. Veamos. Esta cosa era menos 2, o sea, exponencial de menos 2. Y acá, la probabilidad de que x sea igual a x es exponencial de menos 1 dividido en x factorial. Aquí está. Y esto recién dio exponencial de menos 2 por 2 elevado a i dividido en i. Y me faltó un factorial acá, ¿cierto? Acá, ahí. Entonces, ahora la pregunta es, ¿son iguales estos dos? No. De partida aquí hay un 2 a la i y aquí esto juntando las exponenciales esto me da un exponencial de menos 3. Así que en realidad son distintos, por lo tanto, no son independientes de estas variables aleatorias. Así que por lo general una las estudia siempre como juntitas. Ya, eso. Ahora vamos a la parte B. Dice sea z igual a i menos x. Y te preguntan, ¿es x independiente de z? Para esto quizá les sea útil encontrar la densidad conjunta x, z. Y entonces, fíjense de que la pregunta en sí es rara, ¿ya? Porque me preguntan si x no depende de z, ¿ya? Pero en la fórmula z tiene a x, entonces uno diría como, ah, pero sí, es obvio que depende, po. Así que no puede estar como la pregunta tonta.
en realidad vamos a probar de que sí, son independientes, ¿ya? Y justamente esto es lo raro que es lo que ocurre cuando uno analiza cosas juntas y después las separa. Así que vamos a probar esto. Voy a poner una nueva página y Oye, disculpa, hay sí, algo que no alcancé a copiar. Voy bajar un poco, le saco una foto rápido y seguir, por favor. sí, dale, sí, igual esto lo voy a subir. Así que tranqui. De hecho, tengo una pauta hecha, así como detallada, así como con la clase, y esto también lo voy a subir. Ah, ya, ok, gracias. Entonces, vamos a la letra B. Eh, ya, letra B. Dice, bueno, tengo que estudiar la densidad conjunta de x y z. Entonces, a mí me piden en realidad estudiar cuánto vale el valor de probabilidad de x igual a x y probabilidad de z igual a z. Esto de acá es así, y menos x igual a z. Entonces, ahora esta es la gracia de ocupar, por ejemplo, densidades conjuntas cuando una variable o una coordenada involucra a la otra. Yo sé por la primera coordenada que x grande vale x chiquitito, es un valor, ya está fijo. Perfectamente este valor puede ser k, ya, pero en general cuando hay hartas variables aleatorias, a nosotros se nos acaban las letras. Entonces, cada variable aleatoria con mayúscula va a tener asociado en minúscula su valor. No es por ser no es porque quizá en los libros sale así siempre, no, es porque en realidad conviene tenerlo así. Entonces yo sé de que mi variable x mayúscula, ¿ya? Toma el valor x chiquitito. Así que en este caso, yo puedo despejar mi variable y esto va a ser z más x chiquitito. ¿Por qué? Porque según mi primera coordenada, x grande vale x chiquitito. Y ahí está. ¿Se cachó eso? Ya, espero que sí. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Nosotros tenemos valores asociados a la densidad conjunta y nosotros tenemos la fórmula de densidad conjunta. Así que lo que vamos a hacer es evaluar. Por lo tanto, esto vendría siendo exponencial de menos 2, ¿ya? El x no le he hecho cambios, así que esto es x factorial. Y ahora, el y, en este caso, sí va a tener cambios. Esto es z más x menos x y todo esto en factorial. ¿Ya? Lo que hice básicamente fue reemplazar este valor de y según el valor que yo le di acá en la densidad conjunta. Seguimos. Esto me da exponencial de menos 2, x factorial, z factorial. Y tengo eso. ¿Ya? Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos la densidad conjunta. Me preguntan si x es independiente de z. Lo que vamos a hacer es calcular la densidad marginal de z y ver si es que al multiplicarse con la densidad de x, me da la densidad conjunta que vendría siendo esto. Es básicamente lo mismo que hicimos acá al comparar y ver si esta igualdad se daba. Y bueno, efectivamente no se da. Voy a marcar acá. Ahí. Entonces vamos a comparar esa misma igualdad. Tenemos esta densidad conjunta de x con z. Vamos a calcular la densidad de z simplemente. Ahora. Y vamos a sumar bajo todos los valores de x esta densidad. Ya, y esto, a ver, veamos cuántos da. X se mueve entre 0 e infinito. Uy, me adelanté un poco. Quito las cosas que son constantes. Y esto me queda la sumatoria de 1 dividida en x factorial de x de 0 hasta infinito. Y esto es la exponencial en 1. Así que esto me queda así, así
y así. Exponencial de menos 1 dividido en z factorial. Esa es la densidad de z. ¿Ya? Ahora hay que ver si es que esto se puede separar. Si se separa, es que x y z son independientes. Entonces, para eso vamos a otra hoja. Y hacemos la pregunta si es que se pueden separar. ¿Ya? Esta cosa de acá valía exponencial de menos 2 dividido en x factorial, z factorial. Recién calculamos la probabilidad de z, así que esto era exponencial de menos 1 dividido en z factorial. Y vamos a la primera parte de nuestra pregunta para ver cuánto daba la probabilidad o la densidad marginal de x. La densidad marginal de x es esto de acá. Lo voy a copiar. Y aquí está. Y se cumple esto, ¿no? Si lo multiplicamos, sí, sí da. Sí. Así que sí. Por lo tanto, aquí uno concluye que x es independiente de z, a pesar de que en z su fórmula contenga x. ¿Ya? Esto en general va a suceder. ¿Ya? Hay cosas muy raras en probabilidad y esta es una de ellas. ¿Dudas con esta pregunta? Ya, bacán. Sigamos entonces. Ya son 3 para las 5. Ya, como quiero irme máximo a las 5:15, la pregunta 2 es muy larga. Lo que vamos a hacer ahora es la pregunta 4, porque esto también es importante. Las otras dos preguntas en realidad no son tan importantes. Pero va a haber pauta de todo y voy a grabar las preguntas por separada para que tengan como material, como en audio, en video, ya de cómo se desarrolla esto, ¿ya? Pero prometo subirlo la próxima semana porque este igual estoy como medio complicado. Ya. La pregunta 4 igual es más simple, es directa, dice sea x, y vector aleatorio con densidad conjunta tanto, ¿ya? Calcule la probabilidad de que x sea mayor o igual que y, y que y sea mayor o igual que 2, ¿ya? Entonces, yo les dije de que al principio en el resumen, que en general cualquier tipo de problemas cuando yo estoy analizando alguna combinación de mi vector aleatorio, alguna fórmula de mi vector aleatorio, esto se puede interpretar como una probabilidad, esta cosa se puede interpretar como una probabilidad de que mi vector aleatorio pertenezca a un conjunto A. Y este conjunto A de acá, vamos a tener que escribirlo de alguna forma. ¿Ya? Así que en realidad vamos a ocupar esta densidad, pero vamos a tener que ajustarla a estos valores. ¿Ya? Entonces, démosle. ¿Cómo sería el conjunto A? Bueno, de partida, la probabilidad, vamos a hacerlo un poquito rápido esto. No voy a pasar por definir un conjunto A, o quizás sí, no sé. Sí, mejor sí. Vamos a escribirlo para que después puedan recordar qué es lo que hicieron. Son todos los pares X, Y, ¿ya? En R2, tal que X es mayor o igual que y Y es mayor o igual que 2. Ya. Entonces, yo tengo que integrar, en realidad, esto de acá pasa para acá, y esto de acá es una doble integral sobre el conjunto A de mi densidad X, Y, de X de Y. Ya. ¿Alguien se acuerda de Fubini? ¿Qué uno hacía en general? Bueno, de partida uno tenía que dibujar, ¿ya? Yo soy malo dibujando, así que no pienso dibujar ahora. Yo voy a tratar de explicarle y quiero que me crean esto, ¿ya? Pero revisen bien cómo se hacía Fubini en estos casos, y en general no les vamos a pedir cosas muy complicadas, en general siempre van a ser como rectas, ¿ya? Ya, de partida. La variable y me dicen que es mayor que 2, ¿ya? Eso está claro. Es mayor que 2, perfecto, ¿ya? Pero la variable x me dicen que parte desde y, ¿ya? Yo quiero obtener un valor, un número.
Entonces, para garantizar eso, yo tengo que integrar de tal forma de que no sobreviva ninguna variable. Coincidimos en eso, ¿cierto? Bueno, el silencio yo creo que me confirma eso. Entonces no tiene que sobrevivir ninguna variable después de integrarlas dos veces. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. La integral de más adentro va a ser la de x, ¿ya? Y lo que va a suceder es lo siguiente. Vamos a integrar desde y hasta infinito, ¿ya? Porque, bueno, está libre x hacia arriba, pero tiene una cota inferior, que es y, ¿ya? Con esto nos garantizamos de que x deje de participar en las integrales, ¿ya? Entonces, esto va a ser de y hasta infinito. Y esta va a ser la integral de x primero. Luego, hay que ver entre qué valores se puede mover y, ¿ya? Entonces, de partida, yo ya eliminé del juego a x. A esta altura ya x no existe. Entonces, ahora, ¿qué libertades tengo sobre y? De partida, parte en 2. Así que mi integral va a partir en 2. Y yo sé que su límite es el mismo límite que va a llegar x. ¿Ya? Si yo a x le dije que se moviera hasta infinito, bueno, y eventualmente se va a mover hasta infinito. Así que esto de acá llega hasta infinito. ¿Dudas con estos límites de integración? Lo que hice fue básicamente hacer Fubini, pero más a la rápida. ¿Ya? ¿Dudas con esto? Ya, bacán. En general, siempre traten de hacer esto. Vean primero como una variable fácil de integrar, por ejemplo, x. X tiene una sola restricción. ¿Ya? Cuando uno hace Fubini, en general siempre hace lo mismo. ¿Ya? X tiene una sola restricción y lo que voy a hacer es, bueno, poner literalmente la restricción acá. Voy de y hasta infinito. Y luego la otra variable que tiene dos restricciones, bueno, veo hasta qué valor puede llegar y, que es infinito, ya que yo a x lo dejé moverse hasta infinito. ¿Y dónde empieza y? Bueno, en 2. Así que esta sería la integral a resolver. Y se acabó. Ahora lo que vamos a hacer es resolverla. Vamos a poner la fórmula, que vendría siendo exponencial de menos x más y. Exponencial de x más y de x de y. Ya, ahora, ¿qué significa este 1 de acá? Este 1 de acá me dice de que esta expresión es válida siempre y cuando en mi dominio x e y sean positivos. Si alguno de los dos rompe esta restricción, el valor de la densidad va a ser 0. ¿Sí? Ya, bacán. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? De partida, tengo que ver si es que esta fórmula está bien puesta. ¿Por qué? Porque puede suceder de que mi límite de integración cambien ahora de que yo sé de que mi densidad va a valer 0 eventualmente. Pero fíjense, yo tengo de que mi límite de integración parte en y puede ser mayor que 0 o menor que 0. Pero ¿cuál es el primer valor de y según mi límite de integración que yo puse? 2. 2. Así que siempre voy a garantizar de que y sea positivo. Por lo tanto, como x es mayor que y yo lo puse aquí en las restricciones de la integral, esto siempre se va a cumplir. Por lo tanto, la densidad siempre va a ser esa. Y en ningún caso voy a tener que modificar nada porque ya está puesta la desigualdad, ¿ya? En este límite de integración. Así que integremos nomás. Uy, ya. Esto de acá vendría siendo la integral de 2 hasta infinito. Bueno, voy a separar primero exponencial de menos x, exponencial de menos y, de x de y, ¿ya? Ocupé propiedad de potencias. Ahora, bueno, como y es constante para la primera integral, lo puedo sacar. Y esto me queda la integral de y hasta infinito de esto. Y estamos. ¿Cuánto es la integral de menos x? Uy, voy a copiar esto a otro lado. Y esto es la P4.
la primitiva de exponencial de menos x es menos exponencial de menos x. Entonces esto da de 2 hasta infinito, exponencial de menos y, menos exponencial de menos x, esto evaluado en infinito y en y, de x. Ya. Ahora, ¿cuánto vale si yo lo evalúo en el infinito? Como tengo el Pero, exponente negativo, la exponencial va a decaer y se va a estancar en 0. vale. Dividido en x, no. Recuerda que la primitiva de exponencial de x, mejor derivemos, po. Menos exponencial de menos x. Si lo derivamos, esto es, bueno, de partida, el menos es una constante, así que sale, y me falta derivar esta cosa de acá. Si lo derivo es, como es una exponencial, me queda sí misma, y ahora derivo el exponente por regla de la cadena, y la derivada de menos x es menos 1. Menos por menos da más, así que en realidad ahí llegué a la primitiva, o sea, a la función original que quería, que era exponencial de menos x. Ya, eso. Bueno, entonces, como habíamos dicho, en el infinito, como tengo exponente negativo, esto va a dar exponencial de menos infinito, ¿ya? Y la exponencial de menos x, esto se ve así. Eh, uy, dibujé horrible. En un gráfico se ve así, ¿ya? Y cada vez que se va más al infinito, no, pues, esto está bien, ¿cierto? Sí, está bien, ya. Cada vez que me vaya acercando más al infinito, el valor de exponencial de menos x va decayendo, ¿ya? Así que, bueno, esto me da 0, menos, y ahora evalúo. Bueno, este menos sale del TFC, y este menos de acá es este menos, ¿ya? Evalúo y esto me da ahí. Y calma, me faltó un DI. No, no me faltó un DI. Esta cosa de acá nunca debió haber estado. Ahí. De 2 hasta infinito, de exponencial de menos i, menos con menos da más, y esto me da una multiplicación de estos dos. Sigo matraqueando. Y ojo que en general las preguntas de conjuntas son así, ¿ya? Una vez que resuelven la parte difícil que son los como límites de integración, integral es bien sencillo en ese sentido. Y la integral de esto, ahora sí viene esa cuestión como de dividido, ¿ya? Aquí pueden usar un cambio de variable, pero en realidad es bien sencillo esto. Esa es la primitiva, ¿no? ¿O me equivoqué? Sí, esa es, ya, bien. Lo mismo, cuando lo evalúo en infinito, este signo negativo, así que esto se va a 0, menos, y aquí coloco la evaluación. Menos por menos da más, y no sé por qué puse el 0 de nuevo. Menos por menos da más, así que esto es un medio por exponencial de menos 4. Y ahí está. Ese es el valor de la probabilidad que nos preguntan. Recuerden que la probabilidad que nos preguntaban era esta. Y nosotros, en virtud de cómo esto lo podemos manejar con una densidad conjunta, en un conjunto en particular, que contiene las restricciones que vemos dentro de la probabilidad, bueno, ocupamos la densidad conjunta, integramos y al final esto me dio este valor. Y este valor es un medio por un número más chico que 1. Así que en realidad esto sigue siendo válido, ¿ya? Sigue estando entre 0 y 1. ¿Dudas con esto? Ya, bacán. Estamos entonces, no les voy a quitar más tiempo. Las otras preguntas, 2 y 3, que son esta y esta, se hacen de la misma manera. Uno lo que hace es básicamente como empezar a jugar, ver, por ejemplo, tengo z igual x más y. Bueno, voy a tener que ver como el caso x más y igual acá, pero esta probabilidad como que en realidad no la puedo calcular bien. Entonces yo lo que hago es literal pasarlo a una probabilidad conjunta.
¿ya? Y se acabó. Ya ahí ustedes van a tener que ver dónde iteran, porque son dos, son un punto más que nada que suma X, que suma acá, entonces pueden haber distintas configuraciones para eso. Y en la pregunta 2 es más de lo mismo. La pregunta dice el valor preguntan por el valor de C, y yo sé que como esto es densidad, al integrar sobre las dos variables, esto me tiene que dar 1. También me preguntan por las densidades marginales de X y de Y, tengo que integrar sobre una variable en particular para sacar la otra, y después preguntan por la esperanza de X. La esperanza de X en continua sigue siendo la misma fórmula, es el valor por la distribución puntual o la densidad puntual. Y eso, si tienen dudas, pregunten, y si no, nos vamos. ¿Ya? No les quiero quitar más tiempo, y además que las clases deben durar 1 hora nomás. ¿Dudas? Con la P2, integrar sobre las dos variables sería integrar sobre las las cotas que tiene cada variable, ¿no es cierto? Claro, claro. Entonces, por ejemplo, de acá yo puedo decir de que 1 tiene que ser igual, para la pregunta A, tiene que ser igual a lo siguiente. Tengo c y cuadrado menos x cuadrado exponencial de menos i, y aquí de x de y. Entonces me tengo que asegurar, independiente de cómo yo coloque la integral y las restricciones que tienen, yo me tengo que asegurar de que al integrar esto me dé un número, es decir, no puede sobrevivir ninguna variable. Entonces, de partida, lo que hago es ver ya, x se mueve entre menos i e y, se mueve entre variables, así que es la primera que voy a eliminar, ¿ya? Para que todo esto me quede dependiente de y. Ahí está, listo. Y ahora la variable y se mueve entre 0 e infinito. Entonces lo coloco nomás. No, no hay restricciones más allá de lo que ya puse. Las restricciones están sobre x. Y al integrar esto, te tiene que dar el valor como un valor en particular, y después, que va a depender de C, y después despejáis C. ¿Ya? Para las densidades marginales, básicamente tomar esta expresión e integrar sobre alguna de las restricciones que hay. Y eso. ¿Dudas? ¿No? Ya, entonces nos vamos. Que estén muy bien, y recuerden que si tienen problemas, porfa, avísenle a la profe, manden un correo a todo igual por si acaso. De repente a la profe se le va las cosas porque, bueno, está con su niña, y además tiene un montón de proyectos que seguir, como que los profes igual están muriendo. Así que ahí nos copian a nosotros y veamos qué hacer, si es que tienen problemas. Y eso, ya espero que les vaya bien, que no estén tan grave su situación por la pandemia, y que la U no lo haga como cagar en lo que queda. Espero. ¿Ya? Mucho ánimo y nos vemos. ¿Ya? Chao, Marcelo. Cuídate, que estés bien. Chao, que estén Vale, bien. Marcelo. Voy a detener la grabación. Dejar de grabar. Ay, no le puse dejar de grabar, le puse dejar de compartir pantalla. Ya. Nos vemos. Finalizar.